El hierro le mordía la piel y las cadenas raspaban sus muñecas hasta hacerlas sangrar. La arena aún estaba vacía, pero el rugido ya se sentía en el aire, como una tormenta esperando estallar. Lo arrastraron como a un animal, sin nombre, sin honor, sin futuro. Para Roma, era solo otro cuerpo más destinado a entretener. Pero cuando las puertas se abrieron, el imperio descubriría que había cometido un error. Antes de ser gladiador, antes de que la arena conociera su furia, había sido soldado, no romano, sino enemigo. Un guerrero tracio que había visto cómo las águilas doradas avanzaban sobre su tierra, cómo las legiones incendiaban aldeas y colgaban rebeldes a lo largo de los caminos. Roma no solo conquistaba territorios, también conquistaba hombres, y cuando él se negó a arrodillarse, lo encadenaron, lo vendieron en un mercado como si fuera ganado, sus cicatrices examinadas como si fueran defectos o ventajas. Su cuerpo fuerte llamó la atención de un lanista, un entrenador de gladiadores que no veía personas, solo apuestas, y así fue enviado a Capua, a una escuela donde el dolor era la única lección y la muerte, el examen final. Allí aprendió el idioma del acero, a respirar bajo los golpes, a luchar no por gloria, sino por sobrevivir un día más. Y aún así, había algo en el que no podían romper. No bajaba la mirada, no suplicaba, no se convertía en lo que Roma quería que fuera. Lo llamaron Espartaco. Las noches en Capua eran más crueles que los días. Hombres encadenados susurraban planes imposibles. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban a dioses que parecían haberlos abandonado. Pero Espartaco no rezaba, observaba, escuchaba, esperaba, y en su silencio algo crecía. Roma creía que el Coliseo era el corazón del mundo, pero el verdadero latido estaba en las sombras, en hombres que ya no tenían nada que perder. Su primer combate fue una masacre. La arena ardía bajo el sol, el público gritaba por sangre, y cuando lo empujaron al centro, parecía otro esclavo más, enfrentando a un oponente más pesado, mejor armado, más experimentado. Las apuestas estaban hechas, el final parecía escrito, pero Espartaco no siguió el guión. Esquivó el primer golpe por centímetros, sintió el viento del acero pasar junto a su cuello, cayó, rodó, se levantó con rapidez de un animal herido que se niega a morir, y cuando encontró una abertura, atacó con una furia acumulada, la furia de una tierra saqueada, de una libertad robada. El gigante cayó. Hubo un segundo de silencio. Luego, 50.000 gargantas gritando su nombre. Roma amaba a los vencedores, incluso si eran esclavos. Especialmente si eran esclavos. La arena era solo el comienzo. Cada victoria lo hacía más fuerte. Cada oponente muerto alimentaba su leyenda. Ciudadanos apostaban por él, mujeres lanzaban flores, senadores lo observaban con interés frío. Un esclavo que sabía matar era útil, hasta que dejaba de serlo. Espartaco comenzó a hablar, primero en susurros, luego con firmeza, diciéndoles a los demás gladiadores que Roma no era invencible, que las cadenas podían romperse, que morir por diversión en la arena no era destino, sino una elección impuesta. Una noche, 70 hombres escaparon de la escuela de Capua armados con cuchillos de cocina, sin armaduras ni caballos, solo rabia y hambre de libertad. Y al frente de ellos estaba el hombre que Roma había encadenado. Subieron al monte Vesubio, perseguidos por soldados que se burlaban de lo que creían una rebelión insignificante, sin imaginar que Roma estaba a punto de descubrir cuán peligrosa podía ser la ira de un esclavo. Usando las vides de la montaña,
descendieron por un acantilado imposible. Rodearon a los romanos y atacaron por detrás, masacrando a la legión y enviando un mensaje claro. Esto no era una revuelta menor, era una guerra. Miles se unieron, esclavos de granjas, minas, casas patricias, y el ejército de Espartaco creció hasta convertirse en decenas de miles, derrotando a pretores y cónsules, provocando miedo. En Roma, el Senado entró en pánico y envió a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos, no por justicia, sino por gloria. Reorganizó las legiones, impuso disciplina brutal y ejecutó a 1 de cada 10 soldados que huían, gobernando con miedo mientras Espartaco gobernaba con esperanza. El choque era inevitable. Las batallas fueron sangrientas, colinas y ríos teñidos de rojo. Espartaco planeaba cruzar los Alpes, regresar a su tierra, desaparecer, pero la ambición y venganza de sus hombres fracturaron la unidad. Roma esperó ese momento, construyó murallas kilométricas para aislar a los rebeldes, y aunque el hambre y la enfermedad debilitaron al ejército esclavo, Espartaco no se rindió. En la batalla final, mató a su propio caballo antes de cargar, diciendo que si ganaban, tendría muchos más, y si perdían, no lo necesitaría. Corrió directo hacia Craso, atravesando filas de soldados. Mató a centuriones, pero el número era abrumador. Lo rodearon y no hay relato claro de su muerte. Algunos dicen que cayó luchando hasta el último aliento, otros que su cuerpo nunca fue encontrado. Tal vez Roma quiso borrar su final para que no se convirtiera en mito. El castigo fue brutal a 6,000 esclavos crucificados a lo largo de la Vía Apia, un mensaje de terror para cualquiera que soñara con libertad. Roma ganó la guerra, pero perdió algo más profundo. Durante 2 años, un esclavo encadenado hizo temblar al imperio más poderoso del mundo, mostrando que las legiones podían sangrar, que los amos podían temer, que incluso en la arena, donde todo parecía decidido, el destino podía romperse en un instante. Y quizás esa fue su verdadera victoria, porque siglos después su nombre todavía resuena no como esclavo ni gladiador, sino como símbolo de resistencia. Lo encadenaron como a un animal, pero cuando se abrieron las puertas, Roma entendió que había creado a su peor enemigo. Roma entendió que había creado a su peor enemigo